Al principio todo era oscuridad. Cada vez que escucho aquella frase me río para mis adentros. Los seres humanos pueden escuchar una y mil veces las mismas palabras y jamás tener la más pequeña intención de profundizar en ellas. Es decir, nadie jamás se ha preguntado qué había antes de aquella oscuridad. Lo cierto es que la oscuridad es solo la ausencia de luz, y para que exista una, debió, en algún sitio, en algún punto, haber existido la otra. Ah, y vaya si hubo luz. Pero nuestra historia comienza mucho tiempo antes de aquella oscuridad, incluso antes de la luz de la que les he hablado. Nuestra historia comienza en un lugar llamado nada, en el sitio donde nacen las estrellas. Pero no hablo de aquellas bolas de gas ardiendo en el cielo, sino las estrellas reales, esas que crean oleadas de vida y muerte, y que con la misma fuerza, con la misma pasión, son capaces de apagarlas en un segundo, como si jamás hubieran existido. Imagínense, pues, un enorme vacío, millones de millones de millones de absoluta nada, salvo una estela de luz que recorría interminablemente aquella eternidad, explotando una y otra vez. Aquella chispa explotó una vez y otra, y una tercera en un mismo sitio, y así un diminuto rayo de luz nació. En una cuarta explosión, aquel rayo se convirtió en un ser vivo, adquirió una conciencia de sí mismo. Durante largo tiempo, aquel ser se fue creando una forma. Le llevó cientos de miles de eternidades idearla. Con su conciencia diseñó un esqueleto. Luego imaginó poco a poco decenas de sistemas para darle un buen funcionamiento y una capa que les protegiera. Luego, una unidad minúscula de la que estaría formado. Aquel ser no se detuvo a darle un apelativo a aquellas cosas, ya que no era importante. Al poco tiempo diseñó diversas reacciones predeterminadas dentro de sí mismo y una forma de expresarse. Era un sistema perfecto. Cuando todo su ser estaba listo, notó lo absurdo de todo su trabajo. Había cometido un enorme error, uno que no se perdonaría, puesto que a pesar de la precisión de sus cálculos y la belleza de su perfectamente formado cuerpo, sentía que le faltaba algo. La pregunta era, ¿qué? ¡Maldita sea! Todo lo que he hecho no sirve de nada, ya que estoy solo, ya que no hay al que le interese un poco lo que digo, aquel que pueda admirar mi belleza, mi perfección, alguien como yo, pero distinto, alguien con quien pueda compartir lo que siento, alguien ante quien reaccionar, dijo aquel ser perfecto, con una mirada de preocupación, que aunque con el dolor que reflejaba, era completamente perfecta. Así pues, aquel ser decidió crear otro como él. De su propia esencia extrajo una infinitésima parte, y con un soplo le dio vida. Dotó al nuevo ser de un cuerpo como el suyo, de una capacidad creadora como la suya, pero colocó en distintas intensidades sus emociones, para que aquel ser pudiera ser ligeramente distinto. Aquel ser era su primera creación. Un par de eternidades transcurrieron en la conversación amena de aquellos dos amigos. Ambos tenían mucho en común, pero al mismo tiempo eran distintos. En aquella nada infinita los seres hablaban de cosas inexistentes, de cosas que solo había dentro de ellos. Pronto sus palabras adquirieron una resonancia suficiente para tener el poder de crear. ¿Hasta dónde podremos llegar?, se preguntaron aquellos amigos, y de pronto comenzaron a hablar de un mundo de forma oval, con grandes seres de distintos tipos, todos conviviendo en armonía, de lugares boscosos poblados por árboles, llenos de agua y luz. Imaginaron millones de seres distintos, tan extraños como su imaginación se los permitía, y hablaron de uno en especial, uno que sería como ellos, que como ellos tendría la capacidad de crear y dominar, de ser amo y señor de sus propios universos.
Al ritmo que las palabras surgían de sus bocas, aquel mundo iba formándose ante sus ojos. Aquellas criaturas se volvían reales. Al poco tiempo habían creado un mundo. Al contrario de lo que podría pensarse, aquellos seres no descansaron un solo día. Pasaron un par de siglos, observando el crecer de sus civilizaciones, el florecer de sus intelectos, y cada vez aquella tierra que habían construido se iba poblando más y más de esos seres iguales a ellos. Antes de darse cuenta, antes de darse cuenta, sus creaciones habían poblado gran parte del mundo. Los creadores habían pensado que la tierra que pisaban les proveería a sus creaciones de energía, en forma de frutos, que servirían de alimento, así como de agua, pero su número había aumentado tanto que ya no era suficiente. Pronto empezaron a alimentarse con la carne de las criaturas hermosas que los creadores habían hecho, a diezmar ciertas poblaciones y terminar por completo con otras. Lo peor es que a pesar de que la comida hubiera comenzado a escasear, la población seguía creciendo y algo extraño comenzó a surgir en sus espíritus. Ya no mataban al resto de las especies solo por hambre o necesidad, sino por diversión. Vestían sus pieles cuando ellos mismos poseían una. Su creación era despreciable. Los creadores pensaron en contenerla, pero sus poderes no eran infinitos. Es verdad, sabían crear, pero no destruir. Pasaron los siglos. Llegó un punto en el que el caos llegó a reinar tanto en aquel mundo que solo quedaban un par de especies vivas, aquellas que le servían de compañía. Cuando la desesperación creció, terminaron con aquellas especies por completo. Los creadores vieron aquellos actos con tristeza e imaginaron sus consecuencias. Lo siguiente era terminar con la única especie restante, y así lo hicieron. Hasta el último segundo, aquellos seres se devoraron unos a otros, hasta que no quedó uno solo. Aquellos creadores vieron la maldad en su mundo, lloraron 66 eternidades, la pérdida de aquel mundo. Cuando la tristeza se apagó, vino la curiosidad, el deseo de saber qué habían hecho mal y el de experimentar, el de crear un nuevo mundo.